¿Te pasó alguna vez que llegaste al domingo y en vez de descansar, seguiste trabajando? ¿O revisaste el mail solo un segundo? ¿O abriste el teléfono para ver qué hay? Y de repente eran las 2 de la tarde. ¿O te quisiste relajar viendo algo y terminaste 3 temporadas después, sintiéndote peor que antes? ¿Y cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No dormiste, no te distrajiste, descansaste. Hay una cultura que hace 3000 años decidió resolver ese problema para siempre. Lo pusieron en su libro más sagrado, lo grabaron en piedra, lo convirtieron en ley. Y lo que eligieron no fue solo descansar, eligieron resetear el cerebro entero, una vez por semana, sin excepciones. Se llama Shabbat, y es, sin que los rabinos de hace 3000 años lo supieran, exactamente lo que la neurociencia más avanzada de hoy recomienda como la intervención más poderosa para el cerebro moderno. Recuerda el día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Reposo para el Señor tu Dios. En 14 minutos te cuento por qué eso que suena a mandato religioso es, en realidad, el protocolo de mantenimiento más sofisticado que existe para la mente humana. El agotamiento que no se cura durmiendo. Voy a describir algo y me decís si te suena. Dormiste las horas que tenías que dormir. No estás físicamente cansado. Pero cuando te sentás a hacer algo que requiere concentración, nada, la cabeza no arranca. Empezás una tarea, te distrae una notificación, la atendés, volvés, ya no recordás dónde estabas. Querés relajarte pero nada te parece suficientemente interesante. Todo parece aburrido. Tenés ganas de hacer cosas, pero al mismo tiempo no tenés energía para ninguna. ¿Eso es pereza? ¿Es falta de motivación? ¿Es estrés? Es agotamiento de dopamina. ¿Qué es el agotamiento de dopamina? La dopamina es el neurotransmisor principal del sistema de recompensa. No es el neurotransmisor del placer, eso es la serotonina. Es el neurotransmisor de la anticipación, la motivación y la búsqueda. Cuando lo sobreestimulamos constantemente con notificaciones, scroll, contenido infinito, azúcar, cafeína y novedad permanente, el sistema se regula a la baja. Necesita más estimulación para sentir lo mismo. Resultado: las cosas cotidianas pierden sabor. El trabajo real parece imposible. La concentración profunda se vuelve inaccesible. No es un problema moral, es neuroquímica. ¿Y desde cuándo tenemos este problema? Desde hace exactamente el tiempo que llevamos viviendo con smartphones. Pero la solución existe hace 3000 años. La ley que cambió la historia de la humanidad. Es viernes al atardecer. En algún lugar del mundo, una mujer enciende 2 velas. No por romanticismo, no porque le guste la ambientación, por mandato divino. En el momento en que esas 2 llamas se prenden, empieza el Shabbat. Y con el Shabbat empieza algo que el mundo moderno casi no puede concebir. 25 horas sin hacer nada productivo. No es solo no trabajar. Es mucho más radical que eso. Durante el Shabbat, desde el viernes al atardecer hasta el sábado al caer la noche, un judío observante no puede encender ni apagar electricidad, no puede escribir ni borrar, no puede viajar en ningún vehículo, no puede usar el teléfono ni ningún dispositivo electrónico, no puede comerciar ni intercambiar dinero. El Shabbat no es descanso pasivo, es la remoción deliberada de todo estímulo externo. ¿Y qué queda cuando sacas todo eso? La familia, la conversación, la comida, la oración, el silencio, origen e historia. El Shabbat aparece por primera vez en el Génesis, y en el séptimo día terminó Dios su obra, y bendijo el séptimo día, y lo santificó. Estimado en torno al año 1300 a.C., vigente en la práctica judía ortodoxa hasta hoy sin interrupción. Es la institución de descanso semanal más antigua del mundo documentada. Antes del Shabbat hebreo, ninguna cultura del mundo antiguo tenía un día de descanso semanal. El concepto de semana de 7 días con descanso
Al final viene directamente de esta práctica. Antes del Shabbat hebreo, el mundo antiguo no descansaba. No había semana. Los griegos trabajaban. Los romanos trabajaban. Los egipcios trabajaban. Los judíos paraban. Una vez por semana, sin importar si había cosecha pendiente, sin importar si el rey te llamaba. Esa es la revolución más subversiva y más silenciosa de la historia de la civilización. Cuando la religión y la neurociencia llegan al mismo lugar, en 2019, el psiquiatra Cameron Cepa de la Universidad de California publicó un concepto que se volvió viral en Silicon Valley. Lo llamó ayuno de dopamina. La idea es simple. Así como el ayuno intermitente resetea el sistema metabólico, un periodo deliberado de baja estimulación resetea el sistema de recompensa del cerebro. ¿Y qué descubrió? Que cuando reducís la estimulación compulsiva durante 24 horas, pasan cosas concretas y medibles. Lo que ocurre en el cerebro durante un ayuno de dopamina. Primero, los receptores D2 de dopamina recuperan sensibilidad. Resultado: las actividades cotidianas vuelven a sentirse satisfactorias. Segundo, la corteza prefrontal recupera control sobre el sistema límbico. El cerebro racional vuelve a ganarle al cerebro impulsivo. Tercero, la Default Mode Network se reactiva. La red de modo predeterminado. El cerebro empieza a generar pensamiento creativo, procesamiento emocional y consolidación de recuerdos. Es el modo fondo de pantalla, que nunca activamos porque siempre le metemos contenido encima. Cuarto, los niveles basales de dopamina suben. Necesitas menos estímulo para sentir el mismo placer. Y esto es lo que me detiene cada vez que pienso en el Shabbat. Todo lo que el Shabbat prohíbe, electricidad, teléfono, trabajo, comercio, viajar, son exactamente las fuentes de sobreestimulación dopaminérgica. No es coincidencia, no es casualidad. Es que un sistema de 3000 años de práctica humana llegó a la misma conclusión que la neurociencia del siglo XXI. El alma que observa el Shabbat correctamente, aunque haya adorado ídolos como los tiempos de Enos, se le perdona. Talmud babilónico. No lo perdonan los textos por devoción. Lo perdonan porque volvió, porque reseteó. Y eso, en términos modernos, es exactamente de lo que habla la neurociencia. Hace un tiempo decidí probar algo. Un domingo entero sin teléfono, sin trabajo, sin contenido, sin nada que conectara con el mundo exterior. Las primeras 2 horas fueron rarísimas, no incómodas, rarísimas. La mano me buscaba el teléfono sola, sin que yo lo decidiera. 3 veces en la primera hora me di cuenta de que lo había agarrado sin recordar haberlo levantado. Eso me impactó más que cualquier otra cosa del día. No es que yo eligiera el teléfono, es que el hábito era tan automático que mi cuerpo lo hacía sin mí. Después de las primeras 2 horas, algo cambió. Empecé a notar cosas. El sonido de afuera, el olor del café, la textura del libro que tenía en la mano. Cosas que siempre estuvieron ahí y que yo literalmente no registraba porque siempre tenía algo más interesante, compitiendo por mi atención. A la tarde, algo que no me pasaba hace meses, se me ocurrió una idea, sola, sin buscarla. Una idea para algo que venía queriendo resolver hace tiempo. Apareció mientras caminaba sin rumbo. Eso es la Default Mode Network activándose. El cerebro generando en lugar de consumir. Eso es lo que el Shabbat protege hace 3000 años. Y yo lo redescubrí en un domingo de marzo. La trampa del «me merezco esto». Hay una frase que casi todos decimos el viernes a la noche. Me lo merezco. Y nos tiramos en el sofá con el teléfono. O ponemos Netflix. O nos quedamos en YouTube hasta las 2 de la mañana. Y técnicamente, no estamos trabajando. Pero el lunes amanecemos igual de agotados que el viernes. ¿Por qué? Porque Netflix, Instagram, YouTube y el scroll infinito son todos estimulación dopaminérgica alta. No son descanso. Son otro tipo de consumo. El cerebro no descansó. Cambió de tema. La diferencia entre descanso y distracción. El neurocientífico, Andrew Huberman de Stanford, distingue entre 2 tipos de recuperación. Recuperación pasiva.
El cerebro procesa sin estímulo externo. Silencio, sueño sin pantallas, naturaleza. Activa la Default Mode Network. Genera creatividad, procesamiento emocional y consolidación de memoria. Distracción activa. El cerebro consume sin procesar. Scroll, streaming, gaming pasivo. Mantiene el sistema simpático activado. No genera recuperación real. La mayoría de lo que llamamos descanso es distracción activa, no recuperación pasiva. El Shabbat no prohíbe la televisión porque sea inmoral. La prohíbe porque un texto de hace 3000 años, de manera empírica y colectiva, detectó que impide el descanso real. Lo llamaron santidad. La neurociencia lo llama recuperación parasimpática. El resultado es el mismo. No te pido que observes el Shabbat religioso. Te propongo que uses su estructura como lo que es: una tecnología. Y la tecnología es simple: 24 horas de baja estimulación una vez por semana. 1. El umbral de inicio. El ritual de las velas moderno. El Shabbat empieza con un ritual concreto: encender velas. Eso marca el cambio de estado. Tu versión: elegí un ritual de inicio claro. Puede ser poner el teléfono en modo avión, encender una vela real, preparar una comida especial o salir a caminar sin teléfono. El ritual no es decoración, es la señal que le das al sistema nervioso de que el modo cambió. Sin ritual de inicio, el modo nunca cambia realmente. 2. El bloque de 24 horas. Lo que entra y lo que no entra. Define tu lista de prohibido para ese bloque. No tiene que ser extrema, tiene que ser honesta, mínimo recomendado. Nada de redes sociales, nada de noticias, nada de trabajo pendiente. Intermedio, sin teléfono inteligente. Llamadas sí, mensajes de texto sí. Avanzado, sin pantallas, sin electricidad discrecional. Solo naturaleza, familia, comida, libros físicos. Empezá por el mínimo. La primera vez que el cerebro no tiene acceso al scroll, la incomodidad dura 2 horas. Después de 6 horas algo cambia. Después de 24, notas la diferencia el lunes. 3. Lo que sí entra, la lista positiva. El Shabbat no es un ayuno total, es una redirección. En el Shabbat tradicional hay música, comida elaborada, conversación larga, oración meditativa, juegos con hijos, lectura de textos profundos. Tu lista positiva, lo que querés que entre en tu Shabbat personal. Una comida especial que cocinás vos. Una caminata sin destino. Una conversación sin teléfono de por medio. Una siesta real. Un libro físico. Un juego de mesa. Lo que sea que no podés hacer en la semana. 4. El cierre. El ritual de salida. El Shabbat termina con la Havdalah, una ceremonia con vino, especias y una vela especial. El objetivo es marcar el final del estado alterado y la vuelta al mundo. Tu versión: un ritual de cierre que marque vuelvo. Puede ser encender el teléfono de manera consciente, no compulsiva. Escribir en un cuaderno una sola cosa que notaste en las 24 horas. O simplemente decir en voz alta: terminó. El cerebro necesita saber cuándo el modo cambió de vuelta. Más que Israel ha guardado el Shabbat ha guardado a Israel. El sistema mantuvo al pueblo. El pueblo no mantuvo al sistema. Esa es la diferencia entre una práctica de mantenimiento real y una intención que siempre empezamos el lunes. Esta semana hablamos de descansar bien, de resetear el cerebro, de parar con intención, de recuperarse de verdad. El jueves viene lo opuesto. Hay algo que no te dicen los coaches de bienestar, las aplicaciones de mindfulness y los libros de hábitos saludables. Algo que sabían perfectamente en Esparta hace 2500 años y que hoy casi nadie se anima a decir en voz alta. La comodidad te está matando. No metafóricamente, literalmente. Los espartanos tenían un sistema de entrenamiento que duró 800 años. Lo llamaban agoge. Empezaba a los 7 años. Y su principio central era tan simple y tan brutal que hoy da incomodidad hasta leerlo. Los espartanos creían que la comodidad era el enemigo número 1 del ser humano. No la pereza,
no la maldad, la comodidad. Porque la comodidad no te mata de golpe, te mata despacio, te quita la tolerancia al esfuerzo, la capacidad de soportar la frustración, la fortaleza mental que solo se construye bajo resistencia. El jueves te cuento cómo un niño espartano de 7 años tenía más resiliencia que la mayoría de los adultos de hoy. ¿Y qué podemos hacer con eso sin irnos a vivir a una cueva? La conexión entre el Shabbat y el agogé no es obvia al principio, pero cuando la ves, no podés dejar de verla. El Shabbat te enseña a descansar de verdad para poder exigirte de verdad. El agogé te enseña a exigirte para merecer el descanso. Las dos son caras de la misma moneda. El jueves, el episodio que más incomoda de toda la serie. Y eso es exactamente por qué no podés perdértelo. Antes de que te vayas, una sola pregunta para dejarte pensando. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 6 horas sin teléfono? No dormido, despierto y sin teléfono. Déjame ese número en los comentarios. Solo el número de horas. Sin juicio, sin explicación. Solo cuántas horas. Y fíjate lo que pasa cuando leas los comentarios de los demás. Y si querés empezar esta semana, elegí un bloque. 4 horas, 8 horas, lo que puedas. Y contame cómo te fue. Cuídate mucho. Nos vemos el jueves.